Buenas noches, América. Leo con sorpresa la detención de un niño de 11 años en una escuela de Florida por negarse a ponerse de pie o pararse durante la ceremonia de juramento a la bandera. Un ritual que cada día millones de estadounidenses de todas las edades en Estados Unidos realizan como parte de su educación. El menor decidió quedarse sentado al considerar que la bandera era racista y el himno nacional ofensivo para las personas de raza negra. Según cita Bay News 9, la profesora sustituta increpó al menor preguntándole si vivir en Estados Unidos está tan mal, ¿por qué no te vas a vivir a otro lugar? A lo que el niño contestó, me trajeron aquí. La profesora es inmigrante cubana y el menor afroamericano. La docente acabó llamando a la dirección del centro y, según el comunicado del Departamento de Policía, el menor fue arrestado por interrumpir una actividad escolar y resistirse al arresto. El distrito ha abierto una investigación sobre lo ocurrido que genera muchas preguntas. ¿Ampara la libertad de expresión la negativa del menor a participar en ese juramento? El centro dice que los alumnos no están obligados, pero la docente no respetó al menor al confrontarlo frente a los compañeros. Si damos por buena la versión de que el menor fue arrestado por impedir el desarrollo de la clase y amenazar a la docente, ¿amerita esto la presencia de un oficial de policía en el centro? ¿No debería estar capacitado el docente para enfrentar este tipo de comportamientos con profesionalidad? Según el reporte, la profesora acudió a la dirección porque no quería seguir tratando con él. ¿No debía la dirección del centro apoyar con refuerzo a la profesora para escuchar al menor y manejar la situación antes de acudir a la policía? La decisión del menor puede ser cuestionada, pero este tiene su derecho, como lo hacen los jugadores de fútbol americano, por ejemplo, en protestar por el motivo que consideren. Incluso si hubiese sido necesaria alguna medida disciplinaria, esta no debería haber incluido a un oficial de policía. La docente debe ser suspendida, al menos hasta que estemos seguros que está capacitada para hacer su trabajo. Las consecuencias para el menor y sus compañeros que presenciaron la escena quiebran la relación con la comunidad educativa y la policía, erosionando la confianza, que es el pilar fundamental para el trabajo exitoso de estos dos colectivos de profesionales en una sociedad libre. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para algunas de las noticias a las que les queremos poner una nota al margen, una nota al pie sobre las cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, la carrera hacia las presidenciales del 2020. Analistas coinciden en subrayar que ya estamos en precampaña. Qué cansada se va a hacer esta carrera electoral hasta el 2020. Casi 2 años quedan y aquí estamos. Y hoy se ha conocido que una figura prominente que estaba en la lista de posibles aspirantes a la nominación demócrata ha dado el sí, ha dicho sí quiero, Bernie Sanders. Lo conocemos porque retó y de qué manera en las últimas primarias dentro del Partido Demócrata a nada más y nada menos que Hillary Clinton, y con cierto éxito, aunque finalmente no consiguió esa nominación. Sanders movilizó a jóvenes en todo el país con un discurso socialdemócrata que hoy en Estados Unidos muchos llaman socialista. Su nombre se suma a una larga lista de voces dentro del Partido Demócrata que aspiran a esa nominación para hacerle frente, dicen, a Donald Trump como candidato republicano que buscará la reelección. ¿Qué éxito puede tener? Se lo vamos a preguntar a Leopoldo Martínez, es analista político y miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Martínez, buenas noches. ¿Qué éxito puede tener Bernie Sanders? Bueno, Bernie Sanders, Gustavo, es una figura importante, con peso, sin duda alguna tiene audiencias. En las elecciones pasadas, si recuerdas, su confrontación con Hillary Clinton le permitió galvanizar un apoyo que quizás equivalía a un 30-35% de la base del partido en un escenario de 2 candidatos. Ahora, en un escenario de una primaria con mayor número de candidatos, en donde hay candidatos que compiten con él en su discurso en el ala progresista, habría que ver cómo se desarrolla y cuáles son los apoyos que finalmente logra galvanizar.
Bernie Sanders es seguramente la voz más genuina de esas voces socialdemócratas, o como le gusta decir a Donald Trump, socialistas dentro del Partido Demócrata. Hay otras de centro. ¿Es posible pensar en una candidatura, en una nominación de un candidato de centro como Joe Biden y una voz más socialdemócrata o más a la izquierda como la de Bernie Sanders? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que nadie en el Partido Demócrata se proclama o representa el socialismo al que alude Donald Trump. La socialdemocracia, el pensamiento progresista, es una cosa completamente distinta a la manipulación que busca Trump. En ese espectro que está más al lado progresista, más a la izquierda, si se quiere, del partido, tienes a Sanders compitiendo con Kamala Harris, con Cory Booker, con Elizabeth Warren. Es decir, no creo que es la voz más auténtica. Hay varias voces muy auténticas en ese espectro ahorita. El presidente Trump y el Partido Republicano están intentando imponer una narrativa de calificar a voces como la de Bernie Sanders o Elizabeth Warren o Alexandria Ocasio-Cortez como socialistas, cuando algunos analistas dicen que son más bien socialdemócratas. En cualquier caso, el presidente ayer en el evento en Miami con la comunidad venezolana citó la palabra socialismo 20 veces. También lo hizo en el discurso del Estado de la Unión. ¿Podemos considerar el evento de ayer con la comunidad venezolana como un evento de precampaña, cuando de lo que se trataba era de reforzar la figura de Juan Guaidó y de hacer un llamado a los militares para permitir la entrada de la ayuda humanitaria? Sin duda, y eso es un gran riesgo, Gustavo. Se está tratando de partidizar el tema de Venezuela cuando hay consenso bipartidista. Nadie, ninguna de las personas que mencionas representa algo que se asemeje a lo que sucede en Venezuela. Venezuela es un régimen militar y cleptocrático. Las ideas que están en el extremo progresista o más progresista del Partido Demócrata tienen que ver con planteamientos como los que se conocen en Europa, en los países del norte de Europa, en Alemania. Son planteamientos socialdemocráticos que en nada no se parecen, ni se acercan, ni se relacionan en lo absoluto a lo que acontece en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Es el análisis de Leopoldo Martínez. Es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, señor Martínez, por estar con nosotros. Otra cuestión de la actualidad que nos ha llamado poderosamente la atención. Ya van 3 los migrantes muertos en menos de 3 meses bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. En esta ocasión ha sido un inmigrante mexicano que reincidía intentando entrar en Estados Unidos por segunda vez, que con 45 años, bajo la custodia de las autoridades de ICE, murió. La causa oficial de la muerte se desconoce, pero había sido diagnosticado con cirrosis y con un problema en su corazón. Las complicaciones derivadas de su enfermedad en el estado de detención llevaron a su muerte. Muchas dudas al respecto de las condiciones en las que están hoy esos migrantes detenidos. Las 2 personas, los 2 migrantes que murieron antes que él en ese periodo de 3 meses son 2 inmigrantes menores de 7 y 8 años procedentes de Guatemala que murieron el pasado diciembre. Esa lista dramática de al menos 3 en los últimos 2 años, según una revisión que ha realizado la cadena de televisión de fuentes oficiales, de documentos oficiales, la cadena de televisión NBC. Son 22 los migrantes que han muerto bajo la tutela de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Saludamos a Mercedes Cano. Ella es abogada de inmigración. Señora Cano, gracias por estar con nosotros. A pesar de que la causa oficial de muerte se desconoce, sabemos que este individuo de origen mexicano tenía cirrosis. ¿En qué medida se puede atribuir esa muerte a las autoridades migratorias? Bueno, primero que todo tenemos que esperar por un reporte para que ellos puedan decir realmente qué pasó con este señor, ¿cierto? Si este señor fue atendido médicamente como debería de hacerse, una vez que se dé ese reporte sabremos bajo quién está la responsabilidad. Pero definitivamente que si la persona está bajo la supervisión y está en un centro de detención, la responsabilidad está en el centro de detención donde la persona ha sido recluida. Entonces estaremos muy atentos para ver el reporte final, a ver qué pasó. Diversas voces de organizaciones de apoyo a los migrantes aseguran que los medios humanos y materiales de las autoridades para
recibir y mantener a esos migrantes en estado de retención de su libertad no son suficientes. ¿En qué medida se puede hacer responsable la Administración de esas condiciones de hacinamiento y las consecuencias que esto puede tener en la salud de los migrantes a la Administración? Bueno, definitivamente el gobierno federal, debido a la cantidad de personas que son detenidas en la frontera y en los Estados Unidos, ahora lo que hace el gobierno federal es subcontratar con unas compañías para que ellos sean los que administren y manejen los centros de detención. En el pasado se ha logrado probar de que estos centros de detención no necesariamente siguen todas las líneas de supervisión y atención médica. Las respuestas, el análisis de Mercedes Cano, abogada de inmigración. Gracias, señora Cano, por dedicarnos el tiempo a estar aquí con nosotros esta noche. Así terminamos este repaso de las noticias, algunas con pie de página que le hemos querido poner una nota para comprenderlas un poquito mejor. Vamos a hacer una pausa y al volver hablamos de las sanciones de Estados Unidos al petróleo venezolano. ¿Es eficaz esa medida, especialmente las últimas? ¿Está teniendo ya alguna consecuencia? ¿La están notando los venezolanos que todavía viven en Venezuela? Tiempo para la entrevista para profundizar en las sanciones de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos a Venezuela. Sanciones que, en último estadio, después de haber afectado a individuos próximos al gobierno o al régimen de Nicolás Maduro, ahora están afectando al petróleo venezolano. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado, la administración estadounidense, la comunidad de inteligencia en general, coincide en que esa es la fuente, el oxígeno que continúa manteniendo un poquito la entrada de flujo de capital al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso hoy tengo el gusto de saludar a Alejandro Grisanti, doctor en economía, es director de Ecoanalítica. Profesor doctor Grisanti, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Antes de empezar el programa, usted era muy enfático en decir, oiga, las sanciones que afectan a la economía son del 2017, no antes, o esas no afectaban a la catástrofe. ¿Por qué le pone tanto empeño a esa salvedad? Mira, porque creo que es fundamental, ¿no? Es fundamental separar que el padre de la crisis económica, de esta implosión que ha ocurrido en Venezuela, donde se ha desaparecido el 60% del producto. Mira, la crisis venezolana es más de 2 veces la Gran Depresión de los Estados Unidos, que uno como economista estudia mucho, y que fue en 1930. Fue casi 12 veces la crisis financiera que tuvo Estados Unidos en el 2008. Cuando nosotros hablamos que es 12 veces la magnitud de esa crisis, 12 veces la fuerza con que se va teniendo, entonces es un poco para situar, digamos, la magnitud de la crisis primero, y lo segundo, el responsable de la crisis, que no es otro que Nicolás Maduro. Una persona que ha destruido los derechos de propiedad, que le ha robado los derechos económicos a los venezolanos y que, por supuesto, vino asfixiando la economía sin darle las divisas que eran necesarias. Lo que pasa es que usted dice Nicolás Maduro, pero antes estuvo Hugo Chávez, y Hugo Chávez, yo recuerdo esa frase tan famosa de exprópiese, exprópiese, y como quien compra o vende cualquier objeto. En el caso de los derechos de propiedad, definitivamente es Hugo Chávez el primer responsable, donde en el léxico diario presidencial era exprópiese, nacionalícese, confísquese, donde no se aseguraba el sector privado si podía subsistir al día siguiente o no, y donde no se definían sectores estratégicos, porque algunas economías terminan definiendo algunos sectores que son estratégicos. Ese no era el caso de Venezuela. Se expropiaba a razón del capricho del presidente, y por supuesto que Hugo Chávez tiene una buena cuota de responsabilidad en la crisis que tenemos. Las últimas sanciones que hemos conocido por parte de Estados Unidos, o de las últimas, son las que afectan a Citgo, que es la filial de PDVSA, que es Petróleos de Venezuela, en Estados Unidos. Esa filial, que se llama Citgo, ahora puede seguir refinando, corríjame usted si me equivoco, el petróleo venezolano, pero los beneficios no van a ir a la empresa matriz, sino que se quedan en una cuenta bloqueada en Estados Unidos. ¿Quién controla esa cuenta? Mira, por ahora la controla PDVSA, es decir, eso es un fideicomiso que se está creando, que solo puede realizar movimientos bajo aprobación, en este caso del Departamento del Tesoro y de la OFAC. Y lo segundo, que yo creo que es importante, que no esté a servicio de Guaidó. Nosotros venimos 15 años o 20 años peleando, diciendo que las cuentas de PDVSA no pueden estar al servicio de Hugo Chávez, que diga, pásame esta plata para acá o para allá. Es una empresa del Estado venezolano, pero debería estar en función de todo
todos los intereses de los venezolanos y no a cuenta de capricho personal. Lo mismo con Nicolás Maduro. Bueno, eso mismo se piensa con el presidente interino Juan Guaidó. No podemos tener que fuera esa la chequera de Juan Guaidó para libre utilización. Se utilizarán esos recursos para fondos propios que necesite PDVSA pagar, que necesite de alguna manera cancelar de los compromisos que pueda tener PDVSA y que sean autorizados, muy importantes, por el presidente interino Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó autoriza, por lo tanto, acaba decidiendo. Bueno, pero autorice unos pagos que va a todo un régimen de Contraloría y que sean pagos única y exclusivamente. ¿Quién hace esa Contraloría? Para el uso de PDVSA. Es decir, por ejemplo, Venezuela tiene un pago en el 20 de abril de un bono por 71,6 millones de dólares. Si PDVSA no realiza ese pago, su activo principal, que como bien dijiste, Citgo, puede ser sujeto a demandas legales, puede ser sujeto a embargo. Entonces, necesitamos una representación que diga, mira, aquí hay una plata en una cuenta de PDVSA que la vamos a utilizar para un pago que tiene que hacer PDVSA, de manera que ese activo que tiene Venezuela aquí en los Estados Unidos no sea sujeto a embargo. Entonces creo que en esa dimensión, con la aprobación de la Asamblea Nacional, se van a poder movilizar para algunas cosas esos recursos. Oiga, yo escuchándole, me preguntaba si la decisión del Departamento del Tesoro, de la Administración estadounidense, no sienta un peligroso precedente. Es decir, un gobierno extranjero, entendiendo la causa que hoy tenemos en Venezuela, un gobierno extranjero decide la intervención de esas cuentas y nombra a los administradores o a quién va a permitir controlar esas cuentas. ¿Eso no crea un precedente que puede poner una sombra de duda en el futuro para inversiones privadas con gobiernos que no son amigos de Estados Unidos? Mira, yo creo que el peor precedente es dejar que un usurpador siga manejando esas cuentas. En Venezuela no se dieron elecciones presidenciales el año pasado. Nicolás Maduro no fue electo. El término presidencial de Nicolás Maduro se acabó el 10 de enero. Y al igual como establece la Constitución americana, que es el Speaker of the House, en el caso que Estados Unidos no tenga presidente, no tenga vicepresidente, es el Speaker of the House al que le toca representar, al que le toca asumir las riendas del país. Igualito en Venezuela. En Venezuela el Speaker of the House es el presidente de la Asamblea Nacional. En el caso de que no hay presidente porque no fue electo, no hay vicepresidente, es el presidente de la Asamblea Nacional el que asume con los poderes de representación de Venezuela. Entonces, cuando tú ves de esa manera la historia, cuando tú ves cómo tienes total soporte constitucional, ¿ok? Y cuando ves todo este apoyo internacional, estamos hablando al final de una coalición de más de 50 países, una coalición liderada durante mucho tiempo por Venezuela, pero con más de 50, y por venezolanos, pero con más de 50 países apoyándola, te das cuenta que esto es una trampa a caer en que es Maduro contra el imperio. Esto es la comunidad internacional, las principales democracias del mundo contra la dictadura. Y yo creo que así es como hay que verlo. En el día que se anunciaron estas sanciones contra PDVSA a través de la filial Citgo y esa retención de los pagos en cuentas bloqueadas en Estados Unidos, se habló de que el impacto de las sanciones se sentiría en aproximadamente unos 10 días y que podía tener un impacto en el incremento de la gasolina. Pero han pasado 10 días y no tengo noticias de que se haya notado ese impacto. ¿Qué ha pasado? Mira, yo creo que al final nuestros mejores estimados es que vas a tener escasez en el mercado doméstico de manera intermitente. No es que vamos así como a la película esta de Mad Max, donde va a desaparecer la gasolina por un largo periodo de tiempo y donde no va a haber manera de distribuir medicinas y alimentos. Yo creo que Nicolás Maduro ha sido apoyado por los principales, digamos, países no democráticos del mundo, ha sido apoyado muy fuertemente por Rusia. Rusia está mandando tanqueros de gasolina y de productos derivados a Venezuela. Por otra parte, la India y China vienen comprando parte de ese petróleo que se venía vendiendo aquí a los Estados Unidos, que representaban cerca de 500.000 barriles, lo vienen desviando e intentando colocarlo en el mercado asiático, con lo cual vas a tener mucha dificultad, vas a tener reducciones importantes en los flujos de caja. Ese petróleo va a tener que ser vendido por una parte a descuento y por otra parte con mayores costos de flete, con mayores costos de transporte, y por consiguiente siempre van a tener un mayor problema operativo para la industria petrolera nacional. Podemos decir que hoy el petróleo venezolano está fundamentalmente dirigiéndose a Rusia, China,
¿Y la India? Te diría que Rusia lo comercializa, puesto que Rusia es un productor y exportador de petróleo, y de países receptores, China y la India. Yo creo que China y la India tienen que darse cuenta que no pueden ser los receptores de la desviación y los sostenedores de la dictadura en Venezuela. Yo creo que China y la India se tienen que dar cuenta que tan pronto el gobierno, tan pronto Nicolás Maduro caiga, deje el poder, ese petróleo va a ir a su mercado natural, que es los Estados Unidos, es el Golfo de México, su mercado natural, puesto que tiene 6 días lo que se tarda un tanquero de costas venezolanas a las costas del Golfo de México. Estamos hablando de 28 días y de 35 días en el caso de que sea India o China. Entonces, los indios se tienen que dar cuenta de eso y tienen que ser muy cautos. Venezuela va a poder mandar parte de ese petróleo con buenos niveles de descuento hacia China o la India, pero nosotros no esperamos que vaya a mandar una suma demasiado grande de petróleo. Lo que buscan las sanciones habitualmente es cortar el flujo de caja. En el caso de Rusia y de China, voy a pedirle que me corrija si no estoy en lo cierto, lo que están es con ese petróleo pagando deuda. En el caso de la India, ¿ese impacto sí se monetiza por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Mira, al final tienes un problema de que no todo lo que va desviado hacia China y Rusia es para pagar las deudas. O sea, al final hay un monto con el que se pagan las deudas y otro monto que recibe el país en divisa. Entonces yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta, uno, que ni siquiera chinos ni rusos quieren seguir financiando a Venezuela. Ni siquiera chinos y rusos quieren incrementar su exposición a Venezuela, incrementar su riesgo a Venezuela, porque al final esto es un gobierno fallido. Yo creo que esto es importante decirlo. Nicolás Maduro llevó la producción petrolera de 3 millones de barriles, que fue cuando la recibió, muy cercano de 3 millones de barriles, cuando recibió el gobierno en el 2013, a un poco más de 1 millón de barriles en diciembre de este año. Entonces, aquí lo que tenemos es un gobierno, y quiero darte otra cifra que me parece fundamental. China producía en diciembre del 2016 250.000 barriles en Venezuela, hoy produce menos de 100.000. O sea, incluso sus principales socios comerciales vienen cayendo con mucha fuerza en su producción petrolera. Tengo 20 segundos, me parece fascinante el análisis que usted me está haciendo, pero respecto del tema de la producción de energía, esas sanciones van a afectar de alguna manera la producción de energía interna y la energía eléctrica que Venezuela ofrece, por ejemplo, a zonas del norte de Brasil? Mira, Venezuela tiene una parte termoeléctrica y tiene sobredestilación de diésel, con lo cual no debería sufrir mucho la parte termoeléctrica. Y todo lo que es el sur de Venezuela o norte de Brasil lo satisface las represas que están alrededor del Caroní. Venezuela tiene una posición especialísima, tiene uno de los mejores ríos hidroeléctricos del mundo. Ese ha sido explotado con 5 represas que tenemos allí, y con eso no debería verse, o no hay ninguna razón, vamos a ponerlo de esa manera, que las sanciones afecten la producción eléctrica. Sí, por supuesto, si el efecto del Niño, que se va a manifestar en marzo y abril, que se manifieste en una mayor sequía, etcétera, podrías tener entonces problemas con las hidroeléctricas. Pero el desabastecimiento de gasolina no afecta al funcionamiento de una represa. No, porque al funcionamiento de la represa seguro no, e incluso a la termoeléctrica que sean siendo operadas con diésel tampoco. Son 2 mercados distintos. Venezuela hoy produce suficiente diésel para sus empresas termoeléctricas, por consiguiente yo no esperaría en lo inmediato mayores razonamientos de luz. Recordémonos que hay muchos lugares en Venezuela que tienen altísimas horas, largas horas al día sin ningún tipo de luz, pero las sanciones no deberían ser una causa para que esta situación empeore. ¿Puede, como represalia, Venezuela cortar el suministro eléctrico a esas zonas del norte de Brasil? Mira, yo creo que no tiene ningún sentido, pero la racionalidad de Nicolás Maduro es muchas veces difícil de medir. Hoy recibe algunos dólares, no creo que sea mucho, pero recibe algunos dólares por la venta de esa electricidad al norte de Brasil, y por consiguiente pensaría que estaría en su mejor interés mantener esa venta de electricidad. O sea, más bien sería Bolsonaro el que tiene el dilema hoy entre continuar pagando por esa electricidad o dejar aparte su territorio a oscuras para no pagarle a Nicolás Maduro. Efectivamente, y creo que entre eso Bolsonaro tiene que escoger, por supuesto, por su pueblo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa.
Tiempo para el debate, para la confrontación de ideas entre republicanos, demócratas, conservadores, liberales. El espacio del debate de Poder Latino hoy lo vamos a compartir con Francisco Semiao. Es analista político, es experto en relaciones gubernamentales y en políticas de salud pública. Señor Semiao, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Y con Federico de Jesús, es analista político, es estratega de comunicaciones, es presidente de FDJ Solutions. Señor de Jesús, buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias también por acompañarnos. Oigan, un nuevo candidato, me parece que le va a poner mucha salsa a esas primarias demócratas. Bernie Sanders, independiente por el estado de Vermont, que siempre ha cabalgado detrás de los demócratas a pesar de su posición de independiente. Es senador. Hay dos senadores independientes hoy en el Senado de los Estados Unidos, bastante desapercibidos porque la mayor parte de las veces votan con los demócratas, y en este caso Bernie Sanders va a buscar de nuevo la nominación demócrata. Lo hizo en el 2016 contra Hillary Clinton y perdió, pero de muy poco. Muchos dicen que su hazaña fue genial. En cualquier caso, esta vez se enfrenta no solo a Hillary, sino a casi 20 contrincantes. Algunos ya han dado el paso, otros muy probablemente lo van a hacer. ¿Qué opciones tiene? Como hablábamos en la sección de las noticias, señor Semiao, ¿usted qué posibilidades le va a Bernie Sanders en el ambiente político? Es interesante porque el escenario es totalmente lo opuesto que vimos la última vez, donde habían más republicanos que los demócratas. Entonces creo que esta vez iba a tener más competencia. A la misma vez, como él se quiere definir al estar un poco más a la izquierda, creo que posiblemente eso va a apagar a ciertas personas que son demócratas, pero no muy, que son más centristas. Creo que hay más esta vez, y es algo que vemos, que hay más demócratas que quieren nueva sangre, como se dice en inglés, new blood, y eso lo vemos en la manera de la señora Kamala Harris y también de otros que se han lanzado también, Cory Booker. Entonces vamos a ver lo que va a pasar, pero posiblemente no creo que él no va a terminar siendo como uno de los últimos candidatos. Interesante, porque por un lado Bernie Sanders puede movilizar ese voto que es más socialdemócrata, que está más a la izquierda del partido, y ese voto joven que sí se siente ilusionado con el mensaje de Bernie Sanders, pero aleja al centro. Y si el partido vira al centro y Bernie Sanders no gana, señor de Jesús, puede que esos votantes que están más a la izquierda y que en algunos puntos se tocan con las propuestas de Trump por ejemplo, sus políticas en contra de los acuerdos comerciales internacionales o en el proteccionismo económico, pueden estar todavía con el presidente Trump y no buscar un voto a favor de Sanders, por ejemplo? Bueno, mira, lo de las etiquetas de si es socialdemócrata, izquierda, en el espectro de Europa, alguien como Bernie Sanders sería alguien moderado. En Estados Unidos, pues obviamente es alguien de la ala más liberal del espectro. Yo creo que Bernie Sanders pudiera ser víctima de su propio éxito, en el sentido de que él ha podido definir cuáles son los temas más importantes para la base del Partido Demócrata, pero como eso ha sido replicado por tantos otros candidatos como Elizabeth Warren, Kamala Harris y otros que han adoptado la bandera de Medicare para todo el mundo y de posturas más liberales, pues ahora él no se distingue de la misma manera cuando era solamente él contra Hillary Clinton y Martin O'Malley, que para el principio se tiró, pero en realidad era una carrera de dos contendientes. En esta ocasión va a tener no solamente más competencia, sino que la gente está adoptando sus ideas, así que se le va a hacer más difícil distanciarse de los demás. Pero esto me recuerda, por ejemplo, lo que pasa en España o en Francia, cuando un candidato ofrece un posicionamiento. Por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en España. Ha aparecido la figura de Vox. Vox es un partido desacomplejadamente de derecha, algunos creen que de ultraderecha. Y el Partido Popular y Ciudadanos, que son los otros dos grandes partidos, están compitiendo con Vox para ver quién se enrolla más en la bandera española. Y lo que dicen los analistas es, oiga, si tengo el sucedáneo o el original y quiero realmente esa bandera, voy a votar por el original, no por el sucedáneo. No puede pasar lo mismo en el Partido Demócrata, que sí, hay candidatos como Kamala Harris, como Elizabeth Warren, que buscarán esa nominación, pero frente a esas opciones saben que el original, que la esencia está ahí. ¿No es más fácil votarle a él? O uno pudiera también decir que quizás esos candidatos tomaron los pasos que Bernie Sanders quizás se quedó corto, y aunque el 45% que sacó frente a Hillary fue una hazaña que nadie jamás pensaba que él iba a poder lograr, pues obviamente se quedó corto, ¿verdad? Así que ¿cuáles son esos pasos que él dejó de tomar o pudo haber tomado distintos que le pueden dar ventaja a otro candidato? Y yo creo que ellos están llevando más allá del eslogan
se están yendo más a la sustancia. Yo creo que como hay tantos candidatos demócratas, va a haber una verdadera competencia de ideas y de especificidad que su campaña en realidad no tenía sobre los detalles de cómo, por ejemplo, romper los monopolios de los bancos. Él en un momento de la campaña no supo contestar eso y eso era lo de Wall Street era uno de los temas principales. Así que yo creo que una competencia de ideas en realidad va a ser saludable para el debate y Bernie Sanders puede salir adelante o puede que no salga favorecido. Pero no se olvide los ataques, porque siempre esa es una parte importante de las campañas. Claro. Y creo que fácilmente puede haber personas que son los de los partidos socialistas, demócratas, que van a decir, bueno, si de verdad eres socialista, ¿por qué eres dueño de 3 casas que cuestan mitad de $1 millón? Y creo que vamos a ver ciertas cosas. Y creo que él no creo que va a sobrevivir a esos ataques de ciertas personas. Y a la misma vez que tienen que recordarse que por medio de un poll se verificó que la mayoría de demócratas quieren sangre nueva y están cansados del establecimiento del Partido Demócrata. Él sí va a tener una ventaja de dinero porque él todavía tiene la mayor cantidad de donantes individuales. Vi esta mañana que tiene como 1.3 millones frente a Elizabeth Warren, que tiene como 300,000. Y cuando precisamente los éxitos de él lograron que muchos candidatos ahora quieran distanciarse de los comités de acción política y no recibir dinero de cabilderos y van a depender cada vez más de donaciones individuales por internet de $5 o $20. Y en eso Bernie Sanders logró una ventaja significativa y puede que tenga una ventaja ahora. No, es verdad, estoy de acuerdo con eso, que él tiene definitivamente un seguimiento de cierto sector del partido y de ahí sí va a tener esa ventaja, pero a la misma vez han habido, no sé cuáles exactamente, pero uno de los que se han lanzado, un grupo pequeño, han estado recibiendo coaching del presidente Obama, entonces creo que va a ayudar mucho a ver quién va a ser el que él va a bendecir al fin para ser el candidato. Señor de Jesús, pero usted hablaba de el debate de ideas que enriquece al partido. El Partido Republicano tuvo 16 candidatos, si no estoy mal, o 17 con Donald Trump, y el debate de ideas, ¿usted cree que fue fructífero? Porque lo que acabó pasando es que se impuso no la esencia del Partido Republicano, sino un cierto triunfismo que en algunos casos se distanciaba del partido, aunque el partido acabó abrazándolo por conveniencia, pero por ejemplo, en la apuesta por la economía de mercado, en contra del proteccionismo, a favor de los tratados de libre comercio. Todo eso no es la parte de la esencia. Estar en contra de Rusia. No, el Partido Republicano básicamente ha seguido a Trump y ha abandonado algunos de sus ideales, pero en esos debates la sustancia no prevaleció porque Trump, con sus insultos de que si los tamaños de la mano, que si el mentiroso de Ted Cruz, que si Marco Rubio, Little Marco, los epítetos dominaron el debate. Yo espero y me gustaría pensar que en el debate demócrata va a ser más sustantivo. Hay ciertos conservadores que han dicho que él ha habido ciertas cosas que no ha caminado en línea con las ideologías conservadoras. No voy a decir republicanos porque los republicanos se hacen de un lado al otro lado. Podemos ver también que en el Congreso han apoyado y han aceptado presupuestos más grandes, que el presidente Trump ha tomado una posición conservadora. Él no estaba de acuerdo con el presupuesto y como los conservadores apoyan, dicen no, lo que se hubiera hecho, se hubiera cortado el presupuesto del gobierno del país y tratar de hacer algo contra el déficit. Pero lo que hemos visto es un déficit que ha crecido mucho más y ciertas pólizas que creo que porque saben que las intenciones del presidente creo que lo han apoyado hasta cierto punto, pero vamos a ver quién más va a salir también en 2020 para los republicanos. Una de las propuestas que más escuchamos en esa parte más socialdemócrata, más a la izquierda, más socialista, depende de quién lo diga, dentro del Partido Demócrata, es la de salud para todos, Medicaid para todos. Medicare. Disculpe, gracias por la puntualización. Sí, porque hay dos, ¿verdad? Uno es el Medicare y el otro es el Medicaid. La diferencia es que Medicaid es para las personas de bajos ingresos y con incapacidad y Medicare es para los que tienen 65 años o más. Bueno, extender el que beneficia hoy a los de 65 años o más para toda la población. Usted es experto en políticas de salud pública, realizó una tesis doctoral y uno de los argumentos o de los trabajos, las líneas de investigación de su trabajo es el de cómo sería posible extender esa salud para toda la población sin romper con el sistema, sin acabar con el sistema. Eso es posible porque la gran acusación que hoy escuchamos de los republicanos atacando a estas ideas que también defiende Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren, que vimos en el estado de Massachusetts, incluso con gobernadores republicanos, pero en cualquier caso, que forman más parte de esa idea socialdemócratas dentro del Partido Demócrata. ¿Es posible hoy extender la salud para todos en los programas de ayuda o de programas de salud sin acabar con el Estado en bancarrota?
Número uno, el doctorado, no fue doctorado, fue maestrado, fue tesis de maestrado. Y número dos, lo que yo vi no fue un modelo para todos, pero sí es un modelo que establece, refuerza el safety net, no sé cómo podría decirlo en español, pero los servicios esenciales, una red de protección. Entonces, por ejemplo, bueno, la reforma es posible. El problema es que vemos con los republicanos que la ideología es no queremos algo que aparentezca el socialismo, y los liberales o los demócratas dicen queremos un sistema 100% del gobierno. Y eso hemos visto también no solamente en países como Inglaterra. Dentro del Partido Demócrata hay gente que dice que solo tiene que haber un sistema público. Es lo que quieren, es un single payer system. Ese es, la mayoría. Que coexista con el sector privado. No, ellos no quieren sector Obamacare privado. Es todo privado. De hecho, yo tengo Obamacare. Bueno, lo que privado. esencialmente el Obamacare, la intención de eso es para como poner fricción en el sistema, para entonces decir, bueno, el sistema está quebrado y entonces tenemos que implementar un single payer system. Y lo que es un single payer, manejado totalmente por el gobierno. Y la razón que yo digo eso es porque la profesora que me enseñó a mí eran los originales que diseñaron Hillary Care, el S-Chip y también Obamacare. Entonces yo conozco el sistema como si fuera la parte de atrás de mi mano. Entonces eso se ha demostrado no solamente en Inglaterra, que no trabaja, pero cuando vemos un sistema como el VA, el Veterans Administration, y los problemas que han tenido, solamente replicar eso al nivel nacional sería una catástrofe. Pero sí hay una manera de establecer una red para las personas que se necesita y que todos tengan acceso a eso, y a la misma vez ahorrar dinero y tener un sistema que tiene competencias, porque eso es cuando vemos la calidad establecerse en los servicios de salud. Gracias a Dios que el sistema de Obamacare fue modelado luego de unas ideas del Centro de Pensamiento Conservador Heritage, lo que hizo Mitt Romney en Massachusetts, basado en la industria privada, creando competencia y subsidiando a las personas que no pueden pagar. Sí, no recibió ni un voto republicano ese programa. Recibió un voto en la Cámara, pero luego... Bueno, está bien, pero para aclarar, recibió un voto en la Cámara de un republicano. La segunda vez que lo aprobaron con enmiendas recibió 0 votos de republicanos. Pero igual seguían siendo principios conservadores, y hay demócratas que quieren extenderlo al 100%. Si es por el gobierno, si es empresa privada o es un híbrido, que es lo más seguro que acabe sucediendo, lo importante es que todo el mundo esté cubierto, y eso le ahorra dinero al consumidor y al gobierno, porque en Europa y todos esos países la cantidad de la economía que representa la salud es menos y se gastan menos. En Estados Unidos es 1/6 de la economía y se gasta más cubriendo menos personas. Eso tiene que cambiar. Tercer inmigrante muerto o bajo la protección o la custodia de las autoridades migratorias en Estados Unidos en 3 meses. Un recuento que ha realizado NBC, lo decíamos al principio del programa, dice que ya llevan en 2 años 22 personas muertas, migrantes muertos, bajo la custodia de las autoridades. Una cifra alarmante. En este caso, las causas de la muerte no están oficialmente definidas, pero sabemos que este inmigrante de 45 años mexicano tenía cirrosis. También sabemos, y lo decíamos antes, que los recursos humanos y materiales que tiene hoy la patrulla fronteriza, las autoridades migratorias para mantener bajo retención a todos esos migrantes son insuficientes. Puede llegar un momento en el que la administración tenga que hacer frente a denuncias por una situación de hacinamiento de esos migrantes que tenga consecuencias en la salud o en la vida de estas personas. Todo puede ser posible, pero lo que hay que ver primeramente es que si hubo un fallo en la misión de la labor de los que están manejando la frontera, y creo que ellos no estaban diseñados para enfrentar el número que han estado recibiendo últimamente. Creo que también hay que ver si hubo falta de la infraestructura que existen ahora con los médicos, el personal clínico en tratar a estas personas, o tener un tipo de screening donde inmediatamente al recibirlos ver lo que está pasando y poder predicar si es un peligro para los demás, pero también para ellos mismos. Y eso hay que esperar, pero sí, obviamente, si hubo una falta de cuidados, como se debe hacer en el estado médico, que siempre uno tiene que estar al interés total del paciente o de la humanidad, entonces creo que va a haber problemas. Pero si se ve que simplemente fue un sistema que está quebrado y fue imposible de agarrar esto a tiempo, entonces vamos a ver simplemente que hay que tener una reforma. Primero tiene que haber una investigación independiente, no solamente sobre este caso, sino obviamente 2 menores murieron hace unos meses también a manos de ICE.
y ver qué se puede hacer para prevenir esto. Yo creo que parte del problema también es el hacinamiento, porque después de la política de cero tolerancia o cero humanidad, como yo le llamo, de Trump, pues entonces estamos encarcelando muchas más personas que antes, algunos de ellos que están pidiendo asilo legalmente, y lo que se le pudiera poner es simplemente un grillete, soltarlos para que puedan volver a una vista sobre inmigración y no tenerlos en la cárcel, con los recursos que el Estado tiene que gastar, pero también con las limitaciones que se imponen, la separación de familias. Todavía hay miles de niños encarcelados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Eso es inaceptable. Si hay alguna crisis, el presidente sí lo ha mencionado, es humanitaria, pero ha sido de su propia creación. Oiga, ¿usted defiende realmente que a un inmigrante que pide asilo en Estados Unidos se le ponga un grillete? Yo prefiero el grillete a que lo metan preso. ¿Pero a usted le parece que esa es una solución, el grillete? El grillete es la solución al problema que algunos alegan de que cuando las personas llegan pidiendo asilo y lo sueltan, nunca se presentan a las vistas de inmigración, lo cual es falso, pero sí hay un % que nunca se presentan, y la solución es ponerle un grillete, pues es una manera de asegurarse. Como tú lo pones, lo puedes quitar. Es decir, cortas, hay maneras para... Bueno, hay maneras, pero obviamente es más difícil. Pero yo entiendo, porque lo que está hablando es acerca de los que están buscando asilo en verdad. Entonces yo no creo que esas personas, si se puede demostrar si esas personas están buscando asilo, entonces no creo que claro, una persona que... Lo que pasa es que en Estados Unidos existe lo que se llama la presunción de inocencia, porque es un Estado de Derecho. Y por lo tanto, si hay presunción de inocencia, hay presunción de que esa persona, si se la deja porque se cree en su palabra, ¿no? No, pero también creo que tenemos un sistema quebrado de inmigración, porque en este ambiente uno puede desaparecer, y con las ciudades que les da refugio. Entonces, y creo, por eso yo digo que una pared no va a trabajar si los estados y las ciudades van a aceptar que las personas viven, como dice, fuera de la ley. Entonces es un problema. Y acerca de la crisis que tenemos, yo no voy a decir que Trump la creó, creo que él definitivamente ha estado soplando la llama. Pero a la misma vez hay que reconocer, y esto está aprobado, que las personas que han estado organizando estas caravanas han sido personas que han estado organizándolas de aquí y de allá. Entonces, eso se ha demostrado, y hasta la persona que la está organizando, creo que es una cosa no ética, sabiendo el peligro que está poniendo a estos niños, a estas familias, y muchos niños caen en manos de personas. Que está y es verdad, yo no voy a negar eso también. Yo conozco personas de familia que definitivamente quieren estar aquí, pero también a la misma vez son personas que están poniendo a estas personas en gran peligro. Yo creo que la única solución a esto a largo plazo es una reforma integral de los sistemas de inmigración, que se aumente la cantidad de visas legales y de trabajo temporero, que se le dé un camino a la ciudadanía a los indocumentados, y sí que se refuerce la seguridad fronteriza. Yo creo que un muro es totalmente ineficiente en eso. Me quedan 20 segundos, pero yo he escuchado eso de demócratas y de republicanos. Todos dicen que sí es necesaria una reforma, pero cuando se ponen a negociar las posiciones están tan distantes que no hay espacio para encontrar. Bueno, en el Senado en el 2013 hubo demócratas y republicanos que se unieron y aprobaron. Pero en 2003 queda tan lejos la polarización. El mundo ha cambiado. Bueno. El mundo ha cambiado, pero es posible. Bueno, tengo que dejarlo aquí. Gracias a Francisco Semiao y a Federico de Jesús por haber compartido sus puntos de vista. Y a ustedes, ¿qué opinan? @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles. Háganos llegar sus puntos de vista en la cuenta de Twitter, @PoderLatinoNTN. Ya regreso. Tiempo para la cultura, para cerrar el programa en nuestro Poder Latino de hoy. Y en esta ocasión nos vamos a Nueva York para conocer la recomendación que nos hace, siempre inteligente, Alfonso Díaz. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Bienvenido. Hola Gustavo, buenas noches. El mundo ha perdido a uno de los hombres más importantes en la industria de la moda. Y es que Karl Lagerfeld hizo grandes a casas como Fendi y renovó a otra que estaba perdiendo fuerza como Chanel. Y se destacó también como fotógrafo, caricaturista y realizador. Por eso, mi recomendado hoy es un corto que hizo y que pueden encontrar en la página de Chanel de YouTube. Se llama Once Upon a Time, que traduce Érase una vez. Fue publicado en el 2013. Suena interesante, Alfonso. ¿Por qué vale la pena? Danos argumentos. Bueno, lo recomiendo porque es protagonizado por Keira Knightley en el rol de Coco Chanel. Ella es una gran actriz. Porque en él se ve el estilo visual, la capacidad creativa y el gusto extremadamente delicado de este creador. Dato curioso, a su elenco él dio las líneas momentos antes de comenzar a filmar cada escena. Él quería espontaneidad y naturalidad. La pieza nos lleva a 1913, cuando Coco abrió su primera tienda en Deauville, en la región de Normandía, al noroccidente de Francia. En serio, los atuendos son increíbles y ahí se ve el sentimiento que él le quería imprimir, lo que él quería que sintieran las mujeres que iban a su tienda. La recomendación cultural de Alfonso Díaz. Alfonso, gracias. Tomamos nota. Feliz noche. Buenas noches, Gustavo, que estés muy bien. Y con esto, a las redes sociales, antes les pregunto, ¿qué opinan de esta recomendación cultural? @PoderLatinoNTN. Y si tiene alguna que nos quiere sugerir,
también se la recibimos. @PoderLatinoNTN. En Twitter le leemos. Vamos a las redes sociales. Varios mensajes que han llegado respecto del comentario que nosotros hacíamos ayer en nuestro editorial sobre las decisiones y las críticas del presidente Trump al Departamento de Justicia y lo que en nuestra opinión supone eso de erosión a la separación de poderes entre el legislativo y el judicial. Mensajes como este, el de Carlos. No creo que el presidente tema nada. Lo que pasa es que vive en una democracia y dice lo que le da la gana. Gracias, Carlos. Toda la libertad, cada uno puede decir lo que quiera, pero las acciones tienen consecuencias. Lo que no le decimos nosotros al presidente es si puede o no decirlo, pero si lo dice, hay que ser conscientes. Eso puede tener consecuencias. Y lo que nosotros dijimos ayer es que esas consecuencias son la de la erosión a la división de poderes, que es fundamental en una democracia. Más mensajes. Guarde energías para el próximo debate en Poder Latino. Siempre va 2 versus 1 porque Gustavo Alegret no es muy imparcial, que digamos. Gracias, Manuel, por su mensaje. Es interesante el comentario que nos hace. Lo que le tengo que decir es que habitualmente recibimos esos mismos comentarios también de personas que piensan de manera diferente a usted. Y el problema es que a veces sentimos que no gustan las preguntas. Pero claro, si un invitado, sea del partido que sea, piense como piense, dice algo que nosotros creemos que tiene que ser puntualizado, lo vamos a hacer, sea con un demócrata o sea con un republicano. Pero ¿sabe por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por respeto a ustedes, a la audiencia, porque queremos que nuestras conversaciones, al menos lo intentaremos, sean inteligentes. Gracias por escogernos, por sus comentarios, siempre nos gusta mucho leerles. Háganos llegar sus mensajes a través de las redes sociales para que podamos saber qué opinan. Que tengan una feliz noche. Gracias por escogernos. Que descansen.